Tenemos dos bloques de masas M1 y M2 conectados por una cuerda. El objeto de masa M2 está colocado sobre un plano inclinado de forma que hay un ángulo θ con respecto a la horizontal. Los valores de M1 son 5 kilogramos, M2 es 8 kilogramos, el ángulo θ es de 30 grados y se menciona que las superficies son lisas. Lo que nos solicitan es calcular la aceleración de cada bloque. En primer lugar, debemos resaltar nuevamente que cuando se menciona que las superficies son lisas, hace referencia a que no se va a tomar en cuenta el efecto de la fuerza de fricción, o básicamente no hay ningún tipo de fuerza de fricción. Particularmente esa fuerza de fricción podría haber, si se considerase, entre el bloque M2 y la superficie. Claro, también tenemos fuerza de fricción, podría haber fuerza de fricción entre la polea y la cuerda, pero eso es algo que se va a despreciar a lo largo de todo el curso. También recordemos que sobre las cuerdas se desprecia su masa y que no consideramos cuerdas elásticas. Además, no se toman en cuenta efectos de la rotación de la polea, ni su masa, ni su dimensión. Lo primero que hacemos entonces es definir cuál va a ser nuestro sistema o si vamos a utilizar dos sistemas eh, para este caso. Voy a optar por esa opción, voy a definir un sistema como el objeto o bloque M1. Vean que para poder aislar al objeto M1 y poderlo tomar como sistema, tengo que hacer un corte imaginario de la cuerda. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para M1, que es considerado como una partícula. Para M1 tenemos entonces dos fuerzas que actúan. Número uno, la tensión de la cuerda. Y número dos, el efecto de la atracción con el planeta, que es la fuerza de gravedad. Entonces dibujo ese vector vertical hacia abajo con una magnitud igual al peso, que es M1 por G. Para el objeto 2, la situación es igual. Debo definir el sistema, el objeto 2. Debo hacer un corte imaginario de la cuerda. El objeto 2 está en un plano inclinado, entonces hay que recordar que el peso o la fuerza de gravedad es una fuerza vertical hacia abajo. La normal es una fuerza perpendicular a la superficie. Y que además tendríamos la tensión de la cuerda. Hay que notar que como estamos hablando de la misma cuerda y que hemos despreciado todos los efectos de rotación, tamaño, dimensión de la polea, entonces la tensión de la cuerda es la misma en cada punto de ella y es la misma al pasar por la polea. Por eso utilizo la misma variable T en los diagramas de cuerpo libre para M1 y para M2. Luego de definir nuestro sistema, de realizar el diagrama de cuerpo libre, tenemos que establecer un sistema de ejes. Y en estos casos nos preguntan la aceleración de cada objeto, entonces tenemos que primero identificar si va a existir movimiento o no, es decir, si los objetos se van a mover o no. Pues en este caso las consideraciones que tenemos que hacer es, independientemente de si se van a mover o no, es que si se mueven, la recomendación sería
considerar el eje X o un eje para el objeto 2, el eje que sea paralelo al plano donde se podría mover y el otro eje perpendicular. La misma situación para M1. Si hubiese movimiento, esa sería la selección adecuada de ejes. Si no se mueven, entonces realmente cualquier selección de ejes sería conveniente, pero se buscaría aquella selección de ejes que descompongo lo menos posible fuerzas. Entonces voy a optar por establecer para el objeto 1 eje X y el eje Y, los ejes vertical y horizontal. Aquí solo voy a corregir un poco esto. Y en el caso de el objeto 2, voy a definir los ejes como el eje X, un eje paralelo al plano, y el eje Y, un eje perpendicular. Recordemos que la normal es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, entonces la normal estaría contenida en el eje Y, igual el peso. Voy a redibujar acá. Pueden indicar los ejes de esta forma o colocando X y Y de la otra forma. Dos maneras prácticas de hacerlo. Si hacemos la descomposición de las fuerzas, en este caso hay que descomponer el peso. Recordemos que descomponer es crear un pequeño rectángulo alrededor de la fuerza cuyos lados sean perpendiculares a ella. Y que ese ángulo θ, que es el ángulo formado por la horizontal y la línea del plano, es el mismo ángulo formado por la vertical y la perpendicular al plano. Por lo tanto, este es el ángulo θ. De manera que al descomponer, esta sería la componente adyacente y esta sería la componente opuesta. Ya tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, identificados los ejes, se realiza la descomposición. Vean que en el caso del objeto 1, este es el eje X y en el eje Y pues tenemos ya las dos fuerzas, por lo tanto no hay necesidad de descomponer. Al menos en el objeto 1 para esa selección de ejes. Lo que sigue ahora es aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración en cada eje, en cada uno de los sistemas. Pero para ello es la pregunta inicial, ¿no? Tenemos que determinar si hay movimiento o no. Y si lo hay, ¿hacia dónde va a ser? En este caso tenemos M1, M2. Hay la masa de M1 5 kilogramos, la masa 2 es 8. Entonces algunos se pueden dejar llevar y decir, bueno, como el objeto 2 tiene una masa mayor que el objeto 1, entonces el movimiento sería de 2 hacia abajo en el sentido del plano y el objeto 1 hacia arriba en el sentido vertical. Pero la situación no es solamente decir o comparar los valores de las masas. Una forma de visualizarlo más simple sería pensarlo así. Tenemos dos personas que están tirando una cuerda. Una está inclinada en el plano, la otra está vertical. Bueno, tirando la cuerda de forma vertical. Y la polea en este caso nos sirve para transmitir el movimiento, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el movimiento va a ser, dependiendo si este niño pues ejerce una fuerza, digamos, 1, y este otro ejerce una fuerza 2 en esa dirección, ¿no? De forma que es un versus F1 comparada con F2. De manera que si este niño ejerce una fuerza mayor en esta dirección que este niño, y este niño la hace en esta dirección, entonces el movimiento va a ser
de acuerdo a lo que marca la fuerza más grande, que es F1. Al final de cuentas, la tensión, porque hay una cuerda ahí, hay una tensión, quizás no es tan relevante para determinar cuál es la dirección del movimiento. Entonces, es una comparación entre esta fuerza y esta fuerza. Si vemos la situación análoga aquí, entonces es un versus entre esta fuerza, que es el peso del bloque, y esta fuerza. Veamos que es la fuerza en la dirección que podría tener M2 si se mueve. Entonces el versus aquí es M1 gravedad versus M2 gravedad seno. Ahora bien, como la gravedad es un factor común a los dos, entonces en realidad podemos decir que el versus es únicamente M1 versus M2 por el seno del ángulo, porque al final de cuentas el valor G está multiplicando a los dos, entonces podemos omitirlo para hacer la comparación. O lo hacen lo comparan directamente multiplicando por G, pero no hace falta. De manera que no solamente es ver los valores de las masas. En este caso podemos ver que aunque M2 sea más grande que M1, depende entonces del seno del ángulo. Lo que sí resulta claro es que el seno del ángulo es un valor, como es el ángulo del plano, es un valor que está entre 0 y 90. No podría ser un plano de 90 ni tampoco sobrepasar los 90, al menos así como se ve en la figura. Por lo tanto, este valor del seno es un número que está entre 0 y 1, o sea que es un decimal. De manera que ese decimal al multiplicar por M2 reduce el efecto. Por lo tanto, la comparación en este caso es solamente ver que, por ejemplo, si M1 es 5, si M1 es 5, comparo con M2 que es 8 por seno de 30, pero seno de 30 es 0.5 y lo que nos resulta entonces es que es 4. O sea que el versus es 5 versus 4. Si multiplico por 9.8, bueno, 5 por 9.8 versus 4 por 9.8. Pero la comparación del 9.8 sale sobrando, repito, con el fin de comparar. Por lo tanto, el efecto de M1 es, o del peso de M1 es mayor que el efecto de la componente del peso de M2. Por lo tanto, con estos datos, lo que concluimos es que el movimiento es de M1 hacia abajo y el movimiento de M2 es hacia arriba en el sentido del plano. Pueden observar que si M1 es 5, pero por ejemplo M2 fuese 10 por seno de 30, esto al final de cuentas sería 5, por lo tanto tendríamos 5 versus 5. O sea que en este caso, si colocamos los dos bloques y los soltamos con esa información 5M1, 10M2 y el ángulo de 30, es un empate, ¿no? Es decir, que el sistema no se movería, aun cuando la masa 2 es más grande o el doble que la masa 1. Lo que sí debe quedar claro entonces es que el efecto de M2 se reduce por el seno del ángulo. O sea que al final de cuentas toda esta cantidad va a ser menor que M2 por el decimal que está multiplicando. Entonces, si nos dan valores de comparar para determinar si el sistema se mueve, entonces tenemos que ver eso. Ahora, si vemos que M1 de entrada es mayor que M2, evidentemente el movimiento va a ser en dirección de del peso de M1. ¿Por qué? Porque
Si ya de entrada el valor de M1 es mayor que M2, recuerden que el efecto de M2 todavía se reduce por el seno del ángulo. Entonces, que M1 sea mayor que M2 sería una conclusión bastante rápida de decidir hacia dónde es el movimiento. Ahora, si M2 es mayor que M1, pues hay que hacer la operación para ver quién es más grande. Esta comparación normalmente se puede hacer cuando no hay fuerzas de fricción. En muchos casos, cuando tenemos un montón de fuerzas, no solamente la comparación de dos, porque podrían haber otras fuerzas, podría haber una fuerza de fricción, etcétera, una fuerza aplicada, entonces ya no es tan simple o tan directo poder decidir hacia dónde se va a mover, porque es algo que se tiene que determinar. El problema no lo va a decir. Ahora, si el problema no lo dice, tenemos que determinarlo. Si el problema lo dice, pues simplemente utilizamos ese dato que da, independientemente de que los valores, al hacer una comparación, nos digan lo contrario. ¿Cómo así? Por ejemplo, que nos digan que M1 es 10 y M2 es 5, pero que nos digan que, bueno, aún siendo M1 10 y M2 5, el M2 se mueve hacia abajo. Eso puede ocurrir. Ahora, ¿cómo va a ocurrir eso? Bueno, porque quizás en el ejercicio de repente M2 se empujó hacia abajo, hubo algo que lo empujó y ese algo desapareció. Entonces estamos analizando los instantes en que M2 se está moviendo abajo, pero evidentemente la fuerza que está ejerciendo M1 en dirección contraria va a hacer que M2 frene y en ese caso tengamos una aceleración negativa, indicando que los objetos van desacelerando. Puede pasar. Pero entonces es algo que no se tendría que discutir. Si el ejercicio dice que el movimiento es de cierta forma, se considera así y después analiza lo que sucede en base a lo que obtengamos de la aceleración. Si no dice nada y no hay fuerzas de fricción, pues la forma de determinar hacia dónde es el movimiento va a ser idéntica a esta. Sabiendo entonces hacia dónde se mueve, lo voy a indicar acá. Simplemente indicar el movimiento en el sistema solo es para tomarlo como una ayuda a la hora de aplicar la segunda ley de Newton. Esta línea que estoy marcando no es una fuerza. Tengan cuidado con eso. Entonces, observemos que si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje X para M1, en el eje X no hay ninguna fuerza, en el eje X en M1 no hay movimiento, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas horizontales debe ser cero. Podría tomar cualquier convención acá, pero como no hay ninguna fuerza en el caso de eje X, entonces ni siquiera debería escribir esto, pero lo hago simplemente para resaltar que al sumar las fuerzas en X da cero, porque no hay movimiento y porque no hay ninguna fuerza horizontal. Sí va a ocurrir que a la hora de aplicar la sumatoria de fuerzas en Y, ahí sabemos que hay movimiento, entonces podría existir aceleración. Ahora, ¿por qué digo podría? Bueno, porque a la hora de resolver nos podría dar un valor o encontrarse un valor de cero. Al final de cuentas, el valor de cero es un valor, pero a lo que me refiero es que si hay una aceleración que no es cero, entonces estamos obligados a tomar una convención en el sentido del movimiento. Si hay una aceleración que es cero, entonces la convención puede ser cualquiera. En este caso, el movimiento del objeto M1 es hacia abajo, entonces la sumatoria de fuerzas en M1 es igual a M1 por la aceleración del bloque 1. Y la convención, pues tienen que ser positivas las fuerzas que vayan en el sentido del movimiento. Y esa es la importancia de haber determinado hacia dónde se movía. ¿Qué sucede entonces? Que a la hora de escribir acá tendríamos el peso M1G menos la tensión igual a M1 por A1.
tengo mi primera ecuación. Vamos al bloque M2. En el bloque M2 recordemos que ya tenemos establecido cuáles son los ejes. Si yo escribo sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque el movimiento es en el eje X, no en el eje Y. Entonces aquí hay que tener cuidado con lo siguiente, que en un objeto hayamos considerado que no hay movimiento en un eje, no quiere decir que en el otro objeto va a ocurrir lo mismo en ese eje. Es decir, notemos que los ejes en principio son diferentes. El x de uno no es el mismo x del otro. De repente, en este eje, en el bloque 1 hay movimiento en el eje Y, hay aceleración en esa dirección. Pero si en esta hay aceleración en el eje Y, no quiere decir que en el otro también. Alguien podría decirlo y es válido, pues llamar y decir, no, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Es válido. Al final de cuentas, recuerden que se menciona que ustedes deben definir los ejes como ustedes quieran, pero deben indicarlo. Pero nuevamente, si en un objeto la sumatoria de fuerzas en Y es 0, no quiere decir que en el otro objeto también va a ser 0 la sumatoria de fuerzas en Y. Lo único que tienen que ver es si hay movimiento o no en ese eje. Y la convención acá, como está igualado a 0, recordemos que puede ser cualquiera. Entonces en el eje Y yo puedo decir positivas las que van hacia allá. Y aquí es cualquiera de las dos opciones posibles, ¿verdad? Y es debido a que la aceleración en Y es igual a 0. Tenemos entonces dos fuerzas en el eje Y, la normal 2 y la componente del peso. Tenemos entonces normal 2, que sería positiva, menos M2 gravedad coseno, y ahí tendríamos, pues, dado que conocemos toda la información, tenemos M2, gravedad, y tenemos el ángulo, podría despejar la normal 2. Y ya se puede hacer el cálculo y encontrar el valor. Ya vamos a ver que quizás para lo que nos está pidiendo el ejercicio, conocer el valor de la normal 2 no es tan relevante. Seguimos ahora con el objeto con el objeto 2, pero ahora vamos a sumar las fuerzas en el eje X. Y digo entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 2 por la aceleración 2. En este caso, recordemos que tenemos que tomar la convención de las fuerzas positivas, tiene que ser de acorde al movimiento. En este caso, el movimiento es hacia arriba en el plano, pues tengo que decir positivas las que van hacia arriba. Entonces aquí tenemos dos fuerzas en el eje X, la tensión y la componente del peso que lleva el seno. Escribiríamos tensión menos M2 gravedad seno igual a M2A2. Vemos entonces que tengo una ecuación con dos incógnitas porque no conocemos ni la tensión ni la aceleración del objeto 2. Todo lo demás es conocido. Aquí en esta ecuación, pues, la única incógnita era la normal 2, pero la normal 2 se puede encontrar, el despeje está, solo de reemplazar valores y decir cuánto es en Newton. Y en la otra ecuación, las incógnitas son la tensión y la aceleración 1. Entonces hacemos un conteo, tengo tensión, aceleración,
La tensión es la misma, por lo tanto, tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. No puedo resolver todavía, porque debo tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Sucede entonces que si yo reescribo mis ecuaciones, la primera ecuación es m1g menos t igual a m1 a 1 y la otra es t menos m2 gravedad seno igual a m2 a 2, es un sistema que no puedo resolver todavía. Para encontrar la otra ecuación, entra en juego la cuerda. En este caso, entra en juego que la cuerda no sea elástica. Es decir, que al no ser elástica el movimiento se transmite de forma que si el objeto 1 se desplaza 1 metro en 1 segundo, el objeto 2 se va a desplazar en 1 segundo, se va a desplazar 1 metro. O sea que lo que se desplace el objeto 1 en cierto intervalo de tiempo va a ser lo que se desplace el objeto 2 en el mismo intervalo de tiempo. De forma que sus desplazamientos en magnitud son iguales, sus velocidades promedio en magnitud son iguales y sus velocidades instantáneas y sus aceleraciones instantáneas van a ser iguales en magnitud. En ese sentido, debemos resaltar que es en magnitud porque el vector velocidad, el vector aceleración y el vector posición sus direcciones son diferentes. Es decir, el vector velocidad aceleración va en este sentido y en el objeto 2 va en este sentido. Pero recordemos que aquí lo que estamos hablando al escribir A1 y A2 es la componente en la dirección del eje X del objeto 1 y la dirección del eje X del objeto 2. Por lo tanto, las componentes son iguales. A1 es igual a A2 y de igual forma las componentes son iguales, pero los vectores velocidad de cada bloque y los vectores de aceleración son diferentes. Quizás coinciden en su magnitud, pero la dirección va de acuerdo a cómo se está moviendo. Entonces, la ecuación que nos interesa ahora es esta. Que la componente de la aceleración del objeto 1 es igual a la componente de la aceleración del objeto 2. Entonces, como las componentes son iguales, yo puedo hablar directamente y hablar solamente de A. Donde A, ¿qué va a ser? Es la componente de la aceleración del objeto 1 y el objeto 2, que es igual, pero como vectores menciono que son diferentes. Entonces, esa sería mi tercera ecuación. El cambio lo puedo hacer rápidamente, solo en vez de colocar a 1 escribo A y en vez de colocar a 2 escribo también A. Y pasamos de un sistema de 3×3 a un sistema de 2×2. Y aquí ustedes pueden utilizar todas las herramientas de su arsenal para resolver sistemas, el método de eliminación, el método de igualación, sustitución, reducción gaussiana, matriz inversa, regla de Cramer, etcétera, etcétera. Estos problemas normalmente, al considerar cada bloque como sistema, es decir, por separado, suelen resolverse casi siempre utilizando el método de eliminación. De forma que si yo sumo las ecuaciones, es decir, lo que está del lado izquierdo de la ecuación 1 con lo que está del lado izquierdo de la ecuación 2, lo sumo, es decir, escribo todo otra vez y hago lo mismo, lo que está en el lado derecho con lo que está en el lado derecho, lo que sucede es que la tensión se va a eliminar. Claro, la eliminación la puedo hacer directamente antes de esto, ¿no? Pero quizás llegado a este punto muchos se preguntan que qué es eso, aunque parezca difícil de creer. Algunos preguntan qué es eso de sumar las ecuaciones y que se van a eliminar.
Simplemente vemos que la tensión se elimina y esto nos permite despejar de manera más rápida la aceleración, que aquí la aceleración va a haber que tomar un factor común para poder despejar, ¿no? Un factor común que va a multiplicar la suma de m1 y m2, por lo tanto la aceleración es igual a m1 gravedad menos m2 gravedad por el seno dividido entre la suma de m1 más m2. Y lo interesante es que aquí arriba nos queda nuestro versus, que ya sabemos que en el versus el m1 por g es más grande que el m2 gravedad seno para estos casos. Particularmente solo hace falta hacer el reemplazo, es decir, reemplazar lo que vale m1, m2, el ángulo, hacer la división y obtener la respuesta. Eso nos da 0.754 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería entonces la componente de la aceleración para el objeto 1 y para el objeto 2. ¿Qué más me podrían preguntar? La tensión, por ejemplo. Porque en este caso, para fines de encontrar la aceleración, usé eliminación, pero la tensión sigue siendo una fuerza que no conozco su magnitud. Por lo tanto, yo puedo tomar este valor de la aceleración, reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y despejar la tensión. Al hacer el reemplazo, aunque no lo están preguntando, pero podemos calcularla, obtenemos que la tensión es 75.23 newtons. Quizás la parte que da más trabajo, estadísticamente hablando, da más trabajo a los estudiantes, es el despeje. Curiosamente es el despeje, que es básicamente, dentro de todos los conocimientos necesarios para resolver el problema, el conocimiento que es de las clases requisito. Otra cosa que suele dificultar a los estudiantes es analizar eso, ¿no? Que no tiene nada que ver, al menos una comparación directa de las masas para ello. ¿Cuándo podría ser una comparación rápida de decir si M1 o M2 es más grande? Bueno, si los dos objetos, M1 y M2, están colgando de forma vertical, ahí sí, ¿no? Ahí sí es una comparación de ver cuál de los dos es más grande. Y el que sea más grande se va a determinar hacia dónde se va a mover el sistema. Pero en este caso influye el valor del ángulo. Otra recomendación que se da es trabajar en variables. En realidad no es ningún tipo de diferencia, pero el trabajar en variables ofrece ventajas. Por ejemplo, que ustedes vean el inciso A y diga calcular la aceleración de cada bloque cuando la masa 1 es 5, cuando la masa 2 es 8 y cuando el ángulo es 30. Pero que vean un inciso B que diga ahora calcule la aceleración del bloque si la masa m2 es 7, por ejemplo. Bueno, uno dice, bueno, si es 7, me voy a mis ecuaciones del versus, comparo m1 gravedad 5 por 9.8 por 7, todavía sigue siendo más grande m1, entonces todavía el movimiento es igual y quiere decir que todo va a ser lo mismo, por lo tanto, en mi ecuación solo voy a tener que cambiar m2 por 7 y ya tengo mi respuesta. No hay que volver a hacer todo, solo comentarlo ahí rápidamente que basada en el análisis anterior, el movimiento va a ser igual, por lo tanto utilizo la ecuación encontrada y solo reemplazo m2 por 7. En cambio, si alguien va cada vez que va planteando una ecuación, va reemplazando,
Entonces, eso no le va a dar la facilidad de, al preguntar en otro inciso una aceleración con un cambio de datos, va a tener que repetir todo. Desventaja. Segundo, la otra ventaja que tiene el trabajar en variables es que hay menos errores. Por ejemplo, casi siempre, ¿no? A veces los estudiantes cometen este error de sus calculadoras, si el ángulo se lo dan en grados, su calculadora tendría que estar en grados, pero de repente la tienen en radianes. Entonces, este valor lo calcularon, hacen el reemplazo, pero su calculadora no estaba en el modo que tenía que estar, entonces este valor es erróneo. Luego quizás hubo una equivocación al multiplicar por errores de dedo, qué sé yo. Entonces van con sus ecuaciones con valores erróneos de entrada, o sea, es decir, estamos hablando que es como el tercer paso, de ahí para allá todo está incorrecto. Si las ecuaciones están incorrectas, la respuesta final también. Pero digamos que un estudiante que plantea esto y se equivoca, porque puede ocurrir, ¿no?, los mismos errores de tener su calculadora en un modo diferente, pero a la hora de reemplazar tiene el 95% del ejercicio y solo se equivocó en el 5% de dar la respuesta final, o quizás en el 10% si se le estaba preguntando la tensión y la aceleración. Entonces, ese error que se cometió se propaga menos, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Es por eso que yo recomiendo, y en este caso voy a exigir, que se trabaje en variables, no solo por lo que ya mencioné, sino que de forma posterior, en Física 200 o otros cursos, ya deben irse adecuando a trabajar los ejercicios con sus respuestas expresadas en variables. Entonces, mucho cuidado con eso.